Bien, muy buenas noches, jóvenes y algunos no tan jóvenes que están colados por ahí. Bienvenidos a esta noche especial que hemos preparado con la idea de regocijarnos entre nosotros por la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Es un gran privilegio para mí poder iniciar esta conferencia siendo el primero que trae la palabra frente a ustedes. De verdad que me siento honrado y siento que estoy en un lugar que no me pertenece del todo, pero por gracia somos lo que somos y es mi oración que el Señor nos use. Aprovecho entonces para pedirle al Señor eso. Oren conmigo, por favor. Señor, en esta noche nosotros venimos ante ti. Ya hemos estado adorándote, hemos estado exaltando tu nombre, exaltando lo que tú eres. Y ahora, Señor, nos colocamos humildemente, Señor, delante de tu palabra. Háblanos que tu pueblo escucha. Queremos saber de ti, Señor. Queremos conocerte más. Queremos saber cómo tú nos ves a nosotros de tal manera que podamos ser transformados a tu imagen. Señor, no dejes que tu palabra caiga en terreno infértil e improductivo, sino que como te hemos venido orando, Señor, que la palabra que va a ser predicada caiga en un terreno que ha sido fertilizado, abonado, arado por tu Espíritu previamente, y que dé mucho fruto, Señor, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les dije entonces, para mí es un privilegio comenzar esta noche y poder traer la palabra frente a ustedes. Y yo quisiera que fueran buscando un texto que está en Mateo 19 y vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Vamos a leer un grupo de versículos, aproximadamente 8 versículos en ese pasaje. Mateo 19, versículo 16. Leemos así la palabra de Dios. Y he aquí, se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Este es un texto, y de hecho todo mi mensaje en la noche de hoy consistirá en explicarle a ustedes las razones por las que yo creo que este texto es importante. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a dar 4 razones por las que entiendo que este texto es pertinente para nosotros reflexionar sobre él en el día de hoy. Y lo primero que nosotros vemos en este texto es un personaje interesante. No tenemos muchas conversaciones con personajes con estas características. El inicio del versículo 16 nos dice que a Jesús se le acercó uno y le hizo una pregunta. Un poco más abajo se nos dice en el 19:20 que este uno que se acercó era joven. Y obviamente estamos en una actividad de jóvenes. En el 19:22 ya al final se nos dice que era un hombre dueño de muchos bienes. Es decir, que era un hombre joven, además de joven, rico. Y en Lucas, no aquí, pero Lucas, hablando de este relato en 18:18 nos dice que era un hombre prominente, influyente, famoso. Probablemente por su relación con la sinagoga, era un líder religioso del momento. Por lo tanto, este hombre tenía la trilogía perfecta de joven, rico y famoso o influyente. Era un tipo interesante, era un individuo interesante. Sería interesante ver qué tiene él que hablar
con Jesús. Y yo diría que esas son las cosas más apetecidas hoy en día. Cualquiera quisiera tener a este individuo como amigo en Facebook, ¿o no? Tiene todo, lo tiene todo. Querer salir con él, querer comentar, querer que él me vincule a él. De hecho, no solamente eso, sino que se nos dice que era un hombre de buen comportamiento. O sea, que era un partidazo también. Era un hombre rico, joven, famoso y bien comportado. Por lo tanto, tiene todas las condiciones según los estándares de ese momento y de hoy en día para ser un hombre seguido, admirado, escuchado, respetado. Y es este que viene a Jesús, como nos dice Lucas, de manera apresurada para conversar con Jesús. Y yo diría que es interesante entonces, dadas las características de este personaje, que nosotros sepamos o conozcamos qué tuvo él que hablar con Jesús en ese momento. Y visto eso entonces, lo otro que interesa de este pasaje, no solamente que el personaje es interesante, sino que lo que trae a Jesús, la pregunta que lo trae a Jesús es de vital importancia. Y de hecho, no mucha gente joven como era él se la hace hoy en día. Fíjense la pregunta que él le trae a Jesús en el versículo 16 del capítulo 19. Y he aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Esa fue la pregunta que le trajo a Jesús. ¿Cuáles son las condiciones que yo debo cumplir? ¿Cuáles son las obras que yo debo hacer? ¿Qué se supone que una persona debe reunir? ¿Qué requisitos debe reunir para ganar la vida eterna? Y a pesar de que este era un hombre joven, rico y famoso, de hecho devoto a su religión, era un hombre que carecía de vida eterna según su propia pregunta. Él pregunta: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Él le está confesando a Jesús que él siente que él no tiene vida eterna, que él no tiene esa condición espiritual que se denominaba vida eterna. Y a pesar de poseer todo lo que humanamente una persona pudiera desear, tenía esta sensación de vacío espiritual, de carencia espiritual. Y es precisamente esto lo que le impulsa a él a venir a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? De hecho, en Marcos 10, 17 se nos dice que él vino corriendo a Jesús y se arrodilló frente a Jesús. Él vino urgido. Era algo que estaba en su mente, que estaba en su cabeza. Él tenía mucho interés en responder una pregunta como esta: ¿cómo obtener la vida eterna? Y antes de yo hablar de la importancia de la pregunta, yo quisiera definir un poco lo que es la vida eterna para que todos estemos en la misma página. La vida física se podría definir como mi capacidad y tu capacidad de responder a los estímulos exteriores. Cuando vamos a una funeraria y vemos una persona fallecida, no importa lo que tú le hagas a esa persona fallecida, no responde a los estímulos exteriores, no responde a la temperatura, no responde al toque del tacto, no responde a nada. Es una persona que está muerta, no responde, no tiene vida, no responde a los estímulos externos. Eso es la vida física. Pero la vida espiritual, entonces, la vida eterna, es cuando yo tengo la capacidad de responder a los estímulos espirituales. Yo tengo la capacidad de comunicarme con Dios, de entender cosas espirituales, de sentir cosas espirituales, de ser transformado espiritualmente. De eso se trata la vida espiritual, de eso se trata la vida eterna. Cuando yo tengo vida eterna, yo entonces tengo un alma que está viva para Dios, que es sensible a los estímulos de Dios, es sensible a la voz de Dios, escucha la voz de Dios, siente los deseos de Dios. De hecho, Juan 17:3, Jesús hablando en la oración sacerdotal, la oración más larga registrada de Jesús en la Biblia, dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjense que la vida eterna entonces en la Biblia no es simplemente vida larga, es vida buena con Dios. Es una vida en comunión con Dios, en cercanía con Dios. Más que cantidad de vida, es calidad de vida, porque está en comunión con Dios. De eso se trata la vida eterna. Poder escuchar a Dios a través de su palabra, poder vivir para Dios, sentirme confiado en Dios. En otras palabras, como ya le dije,
que mi alma sea capaz de responder a los estímulos espirituales. Y no sabemos exactamente cómo este individuo se sentía. Él sí sentía que no tenía vida espiritual. Quizás él no tenía paz, quizás él no tenía gozo, quizás él no sentía propósito en su vida, quizás él sentía que él no escuchaba a Dios, no sabía qué quería Dios en su vida, se sentía perdido en cuanto a los propósitos de Dios en su vida. De alguna manera él llegó a la conclusión de que él tenía que venir corriendo a Jesús, a preguntarle a Jesús, Jesús, ¿cómo tú me puedes ayudar a yo saber cómo obtener la vida eterna, la vida con Dios? ¿Cómo lo obtengo? Esa es la pregunta del millón. Yo no sé cuántos de ustedes los que están aquí se han preguntado eso en su propia vida. Dos cosas. ¿Tú estás seguro que tú tienes vida eterna? ¿Tú crees que tú tienes vida eterna? ¿Que tu alma responde a Dios? ¿Que tu alma ama a Dios? ¿Que tu alma siente lo que Dios quiere para ti? ¿Que cuando tú lees la palabra o escuchas la palabra predicada, tú te sientes que Dios te está hablando al corazón y al alma, a la mente? ¿Tú te sientes transformado por Dios, estimulado por Dios, tranquilizado por Dios en los momentos de tribulación? ¿Está tu alma viva realmente? ¿Hay vida eterna en tu corazón? Lamentablemente, muchos hoy no se hacen esa pregunta. No hay mucha gente urgida hoy preguntándose cómo yo obtengo la vida eterna. La gente está interesada en responder otras preguntas. ¿Cómo tengo éxito en mi carrera profesional? ¿Cómo me hago famoso, conocido? ¿Cómo puedo acumular la mayor cantidad de bienes y posesiones posibles? ¿Cómo yo me llevo el mundo por delante? Esa es la pregunta de diferentes maneras que la gente trata de responder fundamentalmente. Y de manera especial el joven, que realmente el joven no sabemos cuál es el rango exactamente. Hay gente que está bien ya entrada en edad y todavía se considera joven, está bien por ellos. Hay gente que dice que lo que envejece es el alma. Sí, claro. Pero veámoslo por afuera para que ustedes vean. Pero bueno, asumiendo que el joven, esa persona que está en el desarrollo de su vida, que no ha visto completarse una buena parte de aquellos asuntos que se supone una persona puede completar o debe completar en su vida, ese es el joven. El joven no está muy interesado en este tipo de preguntas espirituales. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? De hecho, Eclesiastés 12, versículo 1, el Salomón, que es el autor de Eclesiastés, le advierte a los jóvenes y le dice: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Esa es una advertencia que está en el libro de Eclesiastés. Es la única advertencia que está en todo el libro a cualquier persona. ¿Por qué Salomón, escribiendo Eclesiastés, un libro de sabiduría, se encarga de advertirle a los jóvenes que se acuerden de su Creador en los días de su juventud? Bueno, porque el joven de manera especial tiene la tentación a olvidarse de Dios en su etapa. ¿Por qué razón? Bueno, porque nosotros, yo soy joven, yo no entraría en la conferencia, pero soy joven. Nosotros pensamos que tenemos más tiempo del que realmente tenemos. El joven tiende a pensar, hablando de jóvenes de los 12, 13, 14, 15, 16 hasta los 35, 30 años, el joven tiende a pensar que tiene más tiempo del que realmente tiene. Aún aquellos que viven toda la vida, hermanos, dice la Biblia, es un soplo. La vida se va más rápido de lo que uno se imagina, y a veces algunos ni siquiera vivimos una vida completa aquí, porque como muchos dicen, nos vamos a destiempo. La vida no es tan larga como nosotros suponemos, y esa es una de las tentaciones que los jóvenes tenemos o tienen, de pensar que como tienen toda la vida por delante no se tienen que acordar de Dios, de estas cosas tan filosóficas, tan espirituales, porque el mundo real hay que ocuparse de él, hay que resolver, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que tener éxito, hay que avanzar en la vida, y muchas veces entonces se ve a Dios como un obstáculo para estas cosas materiales, y esa es la segunda razón por la que muchos jóvenes olvidan a Dios. Primero, porque piensan que tienen una vida más larga de lo que realmente tienen. Y segundo, es porque creen que Dios les va a interrumpir sus planes, o va a hacer que sus planes no sean tan emocionantes
como ellos piensan que son. Dios se ve entonces muchas veces en la vida del joven como una retranca, como un obstáculo para obtener satisfacción en la vida, lo cual es totalmente contrario a lo que realmente es. Pero así somos y así razonamos. Y la tercera razón por la que muchas veces el joven se olvida de Dios es porque él cree que el mundo y lo que tiene que ofrecer da más gozo y más satisfacción de lo que realmente da. Entonces, cuando usted combina estas tres cosas, primero, tenemos más tiempo del que pensamos. Segundo, Dios me da menos gozo del que realmente da. Y el mundo me da más satisfacción de lo que realmente da. Esa es la combinación perfecta para olvidarse de Dios en la juventud. Y Salomón dice, no te olvides de Dios en tu juventud. Jóvenes, esta es la pregunta más importante de todas. ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo yo hacer para obtener la vida eterna? Esta es una pregunta clave que debemos ocuparnos diligentemente de nosotros responder. En una ocasión, escuchando a unos amigos que estaban viajando al Pico Duarte, o que viajaron al Pico Duarte, trajeron la historia de allá arriba, me cuentan esos amigos que ellos la pasaron muy mal. La pasaron muy mal porque había una reunión de preparación donde se iban a responder las preguntas que se tenían y las inquietudes que se tenían. Ellos no pudieron asistir a esa reunión y se fueron al pico sin haber pasado por esa reunión de preparación. Sucede que la primera noche, cuando llegaron al pico, llegaron a uno de las paradas. Todo el mundo está sacando sus instrumentos, está sacando sus sleeping bags, todo lo que se necesita para pasar la primera noche con mucho frío, con muy precarias condiciones para dormir. Y ellos, una pareja, se ven uno al otro y dicen, pero nosotros no tenemos nada de esto. Pero ya estaban en el pico. Entonces vinieron de allá para acá, no solamente doblados, pero vinieron con un conflicto matrimonial porque ninguno le dijo al otro qué es lo que necesitaban para irse al pico. No se tomaron el tiempo para prepararse. No se hicieron las preguntas pertinentes. No se dijeron qué realmente yo necesito para yo subir al pico, para yo prepararme, para yo subir al pico. Y eso parece algo sencillo. Pero increíblemente yo veo una gran masa de gente viviendo la vida, dirigiéndose a la eternidad, porque todos vamos para allá y nadie se pregunta qué es necesario para yo llegar a la eternidad y enfrentarme a mi Creador. Tenemos que hacernos esta pregunta. Esa es la pregunta más determinante que cualquier otra pregunta. No podemos llegar a la eternidad sin haber pasado por la información de qué se requiere para obtener la vida eterna. Y este texto, entonces, primero, el personaje que está conversando con Jesús es un personaje interesante. Segundo, la pregunta que hace es quizás una de las preguntas más importantes, quizá la más importante que nosotros tenemos que responder. Pero en tercer lugar, a pesar de lo importante de la pregunta, mucha gente está confundida con la respuesta. Hay mucha gente confundida con cómo obtengo la vida eterna. En Mateo 16, que fue el que leímos, versículo 16, vuelvo y leo algunos pasajes. Y he aquí se le acercó uno diciendo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, versículo 18, bueno, cumple los mandamientos. Y el hombre joven le dijo a Jesús, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Hermanos, la ignorancia en ciertos temas es fatal. La ignorancia en ciertos temas es fatal. Tú tienes que saber, por ejemplo, que la gasolina es inflamable. ¿Ok? Si tú no tienes esa información, tú vas a tener problema un día con la gasolina. En una ocasión yo estaba quemando una basura en mi casa. Y había como un montoncito de basura y yo quería, bueno, ¿cómo le pego fuego a esto? Y se me ocurrió echar un poco de gasolina en un atomizador, en un spray. Entonces le eché un poco de gasolina. De esto hace muchos años, hermano, No había internet ni nada de eso. Echo ahí y rocío la basura con gasolina. Y luego de echar la basura con gasolina, rociarla, le tiro un fósforo y prende. Todo bien.
pero veo que hay puntos que no están bien cubiertos. Y yo hago así. Y yo no sabía, yo ignoraba que la gasolina, el fuego camina. ¿Ustedes sabían eso? El fuego camina. El fuego caminó velozmente hacia mí. Me atacó. Y el frasquito explotó. De milagro yo no perdí una mano, un dedo, algo. En serio no se lo estoy diciendo. Bueno, ignorar eso me iba a costar caro. Hay temas en los que nosotros no podemos ser ignorantes, porque resulta fatal. Y en cuanto a cómo se obtiene la vida eterna, tú no puedes ni yo no podemos ser ignorantes, porque puede resultar fatal para mi alma. Este hombre tenía una ignorancia en cuanto a estos temas. Si yo voy a lidiar con asuntos peligrosos, yo debo informarme bien. Si yo voy a lidiar con asuntos importantes, es mejor que yo conozca la respuesta correcta. Y ese es el caso de la vida eterna. Miren la pregunta que él le hace a Jesús. ¿Qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Qué yo tengo que hacer para obtener la vida eterna? Luego Jesús le dice, bueno, tú sabes los mandamientos, cúmplelos. Y dice, no, yo lo he hecho. ¿Qué más me falta? ¿Qué más tengo que hacer? La idea de este individuo es que la vida eterna se obtiene, se gana, se logra haciendo el bien. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos exactamente la misma idea? La vida eterna se gana, se obtiene, se logra. Pórtate bien, sé un buen estudiante, un buen hijo, un buen esposo, un buen padre. No bebas, no mates, no robes. Sé honesto, sé íntegro, sé un buen ciudadano, paga tus impuestos. Puntos suspensivos, trata de ser lo mejor que tú puedas. Y cuando te enterremos, vamos a decir que te fuiste al cielo. Esa es la idea más generalizada que hay hoy en día de cómo se obtiene la vida eterna. Decirle eso yo a ustedes o creer eso sería lo mismo que creer que la gasolina no es inflamable. Porque le va a explotar en su propia alma esta realidad. Esto es una fatal equivocación. Y Cristo quiere dejársela ver, hacérsela ver a este individuo. Él está perdido pensando que la vida eterna se obtiene, se logra y se puede recibir como una remuneración a mi buen comportamiento. Entonces luego vemos en este pasaje este interesante individuo que le hace esta tremenda pregunta a Jesús sobre la cual él está totalmente equivocado. Ahora Jesús le responde de manera precisa de cómo es que se obtiene la vida eterna. Y he aquí, se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Parecería que Jesús le está diciendo que es guardando los mandamientos que la gente se salva, pero vamos a ver que ese no es el caso. Él le dijo, ¿cuáles? Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿A dónde es que Jesús está dirigiendo esta conversación? Jesús está tratando de responderle a él su pregunta de cómo se obtiene la vida eterna. La primera indicación de qué es lo que Jesús quiere decir es cuando Jesús le dice, solo uno es bueno. ¿Quién? Dios. ¿Qué Jesús le está diciendo a este individuo? Tú no eres tan bueno como tú crees que tú eres.
Solo Dios es bueno. Pero el individuo no se da por aludido. Él no entiende. Él no entiende lo que Jesús le está tratando de decir. Y luego Jesús le dice, está bien, si tú crees que tú eres lo suficientemente bueno, guarda los mandamientos. Tremenda oportunidad para decir, pero ¿y cómo uno puede guardar los mandamientos? ¿Con qué capacidad moral? ¿Con qué rectitud interna? Si de mí brotan cosas que yo no quiero. Pero él tampoco se da por aludido. Y siendo un líder religioso, se atreve a preguntar el bárbaro, ¿cuáles? Pero el decálogo, los 10 mandamientos se los sabe hasta un niño judío. ¿Cómo que cuáles mandamientos? Los mandamientos. De verdad que Jesús tiene una paciencia extraordinaria. Extraordinario lo de Jesús. Jesús le hace una lista en su gracia, en su misericordia. Le hace una lista. Esa era otra oportunidad. Cuando él dijo solo Dios es bueno, él debió decir, eso es cierto, yo guarda los mandamientos, pero ¿cómo, Jesús? Yo no puedo. No, pero él sigue. ¿Y cuáles? Ahora Jesús le dice, bueno, déjame decirte cuáles. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La última parte de amarás a tu prójimo como a ti mismo realmente es el resumen de todos los mandamientos anteriores. Eso no es un mandamiento como tal. En un momento dado a Jesús se le acercaron y le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están contenidos toda la ley y los profetas, en amar a Dios sobre todas las cosas y en amar a tu prójimo como a ti mismo. El que se concentra en esas dos cosas está cumpliendo la ley, Jesús dijo. Pero fíjense que aquí Jesús no menciona nada de Dios. Jesús solamente menciona la segunda parte de la ley, la que tiene que ver, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con el prójimo. No hurtarás, no mentirás, no adulterarás, no codiciarás, es con el prójimo. Y Jesús solamente le cita esa parte. ¿Por qué? Bueno, es más fácil yo mostrarte a ti que tú no estás amando a tu prójimo como a ti mismo, que yo mostrarte a ti que tú no estás amando a Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, lo que Jesús está tratando de hacer es, reconoce tu pecado. Tú estás amando al prójimo como a ti mismo, realmente reconoce tu condición, reconoce tu pecado. Y él dice, una vez más, o sea, se pasa una tercera oportunidad, todo esto es guardado. De hecho, en Lucas 18, él dice, desde mi juventud, o sea, siempre yo he hecho todo eso. ¿Qué? ¿En serio? Pero Jesús entonces debiera postrarse delante de este individuo. Increíble. No tiene ningún tipo de conciencia de su propia condición. Él no se ve a sí mismo como pecador. Él carece de remordimiento, él carece de vergüenza, carece de convicción de pecado. Él siente que él ha hecho todo bien. Y Jesús está tratando de que él vea su pecado, tratando de que acepte que él no está tan bien delante de Dios, que él no es tan bueno como él cree que es, que su comportamiento, su buen comportamiento es más externo que interno. En Mateo 5 Jesús habla de los mandamientos y ahí él hace varias comparaciones y él dice, se les había dicho tal cosa, ahora yo le digo tal cosa. Por ejemplo, en no matarás, Jesús le dice, no basta con no matar, no se puede odiar. No basta con no mentir, ni siquiera se puede desear mentir. No basta con no adulterar, ni siquiera debes desear una mujer que no sea tu esposa. El mandamiento de Dios es más allá de lo externo, de lo que yo hago o no hago, tiene que ver con la motivación del corazón. Desde que yo me levanto tengo motivaciones que yo quisiera tener un dardo espiritual para volarle en la cabeza. ¿O no? ¿O ustedes no sienten en momentos cuando alguien le agrede deseo de vengarse?
Ustedes no lo sienten. O ustedes no sienten el deseo y la tentación cuando están en una situación difícil de decir una mentirita blanca. O ustedes no tienen el deseo de acaparar cosas materiales como el otro tiene cosas materiales. O los hombres no tienen el deseo, y también las mujeres, de la impureza y la sensualidad. O no tenemos deseo de obtener aprobación de los demás, sino de Dios. No estamos constantemente en nuestras almas deseando cosas de aquí y de la ahora, más que las cosas espirituales. Todo eso que yo le estoy describiendo son luchas que yo he tenido y son luchas del corazón humano. Y no reconocerlo sería algo absurdo. Y Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Y la verdad es, hermanos, que nosotros tenemos dos problemas de percepción. Uno, nosotros no vemos a Dios todo lo santo y puro que Él es. Y nosotros no nos vemos a nosotros todos los pecadores e impuros como realmente somos. Nos vemos más cerca de Dios de lo que realmente estamos. Y alguno pudiera decir entonces, después de esta descripción, no, pues así nadie se salva. Bingo. Esa es la respuesta correcta a cómo se obtiene la vida espiritual, la vida eterna. Tú tienes que llegar a la conclusión de que tú no te puedes salvar por ti mismo. Tú tienes que llegar a la conclusión de que tú eres merecedor o no merecedor. Tú necesitas ser rescatado. Jesús dice en Marcos 10:45 que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Este hombre ve la ley de Dios, Jesús le cita los mandamientos y no reconoce que la ha incumplido. Y hermanos, hasta que nosotros no veamos nuestro pecado, nosotros no apreciaremos el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Nosotros no apreciaremos la gracia hasta que no nos veamos a nosotros mismos como delincuentes espirituales. Eso es lo que somos. La belleza de Cristo es proporcional a yo ver la suciedad de mi pecado. La grandeza de su rescate va a ser apreciado y valorado mientras más profundo yo vea que era mi fosa. Jesús no vino al mundo a que yo me sienta bien, sino a pagar mi condena. Y ciertamente cuando Él paga mi condena y yo acepto su pago, yo me siento mejor. Yo me siento bien, porque siento su libertad, siento su amor, siento su compañía, su cuidado. Y todo eso fluye de un corazón arrepentido que ha sido perdonado. Y entonces este hombre no ve su pecado y su necesidad. Jesús todavía está empujando. Si tú tienes interés en saber cómo obtener vida eterna, lo primero que tú tienes que saber es que la vida eterna viene por el arrepentimiento y la confesión de pecados. No hay no hay vida eterna si no hay arrepentimiento de tu condición de pecado. Y Jesús sigue llevando, digamos, este mismo argumento hasta el extremo. Lo que me llama la atención es que Jesús no viene al lado de este hombre y le dice: no te preocupes, mira, no te cargues, esto es un proceso. Tú verás que tú vas poco a poco a entender estas verdades. Jesús, si yo tengo que dejar las cosas que me gustaban antes, no te preocupes, eso es un proceso. No, Jesús le dice: mira, si tú quieres ser perfecto, déjame decirte lo que tú tienes que hacer. Ya que tú entiendes que tú has cumplido todos los mandamientos desde la juventud, que tú has amado a tu prójimo como a ti mismo, ok, vamos a hacer esta pruebita. Ve y vende lo que tienes, lo que posees, dalo a los pobres como tú los amas a ellos, como tú te amas a ti mismo. Da todo lo que tú tienes a los pobres y ven y sígueme. En otras palabras, Jesús le dijo: si tú realmente quieres vida eterna, desecha tus ídolos y sígueme a mí como tu único Señor. Ahí está la respuesta de cómo obtener la vida eterna.
Este hombre tenía un problema con lo material. Se nos dice que era joven, rico, famoso, pero la riqueza era un problema para él. De hecho, un versículo más adelante, después que nosotros terminamos en el 22, pero en el 23, ahí es que Jesús dice, de cierto os digo que más difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos que para un camello pasar por el ojo de una aguja. Es ahí que lo dice. Porque este hombre estaba aferrado a su condición material. Él tenía un problema de ceguera espiritual, él tenía un problema de orgullo espiritual, él tenía un problema de que él no se veía a sí mismo como pecador y veía a Dios menos bueno de lo que realmente Dios era. Él no podía verse como necesitado de un Salvador, de un Redentor. Él no apreciaba la salvación de Cristo, él no apreciaba el valor de Cristo porque sencillamente no entendía que lo necesitaba. Él entendía que la salvación se lograba, se obtenía, se conseguía por medio de obras y rendición de sacrificios, pero nada de eso sabemos por Jesús que es posible. Entonces Jesús le termina respondiendo a este individuo. En primer lugar le dice, reconoce tu condición de pecado y arrepiéntete. Se lo dice implícitamente, ¿no lo vieron? Desecha tus ídolos y sígueme a mí sobre todo. Hazme a mí tu mayor tesoro. Hermanos, Dios no solamente quiere ser obedecido, Dios quiere ser apreciado. Yo puedo obedecer por temor. Dios no quiere obediencia por temor, Él quiere obediencia por aprecio, afecto. Él quiere obediencia porque yo lo considero a Él mi mayor tesoro. Él quiere obediencia porque yo por fe creo que Dios es mi mayor gozo y satisfacción. Y cuando entonces en mi vida cristiana yo veo que una cosa compite con Dios, no es tan duro dejar eso si es que yo aprecio a Dios como debo apreciarlo. A este hombre le resultó tan difícil, de hecho imposible, porque él no vio el valor de Cristo. Si él hubiese visto el valor de Cristo, él hubiese podido decir, no, esto no vale nada comparado con Cristo. ¿No se nos cuenta la parábola de la perla preciosa? Aquel individuo que descubre que en un terreno tiene una perla, lo que representa el evangelio de las buenas nuevas, y dice que va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno y quedarse con esa perla preciosa. De la misma manera, aquello que hemos encontrado el evangelio de Jesucristo, que hemos entendido su valor y su necesidad en nuestras vidas, hemos dicho, todo lo demás carece de valor comparado con esto. No es tan pesado entonces ahora el seguir al Señor cuando yo lo aprecio como realmente lo que Él es. Y este hombre, siendo confrontado por Cristo de manera frontal, no dice nada. Cuando Jesús le dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres, esa era otra oportunidad para él decir, Jesús, ¿y cómo lo hago? Yo no tengo ese corazón, yo no tengo esas fuerzas, yo soy un pecador, ayúdame. Eso era lo que él necesitaba. De hecho, él no necesitaba vender. Él necesitaba someterse, reconocer su condición, pero él no reconoció que se quedaba corto ante las demandas de Dios. Él no le dijo a Cristo, yo no tengo las fuerzas, dámelas y perdóname por no tener esas fuerzas. Y en ningún momento de la historia, cuando Cristo le dice, Dios es el único bueno, él no dice nada. Cuando Cristo le dice, mira, estos son los mandamientos, él dice, yo los he cumplido. Cuando Cristo le dice, vende todo lo que tienes, si es verdad que tú amas a los pobres como a ti mismo, en ningún momento él reconoce que él está mal. No vemos ningún tipo de vergüenza y se fue triste, nos dice el versículo 22, porque era dueño de muchos bienes. Hermanos, jóvenes, el corazón humano se aferra a lo material con facilidad. Y cuando digo lo material, no estoy hablando de dinero solamente. En este caso, el problema de este individuo era el dinero. Ese era su ídolo. Pero nosotros tenemos nuestros ídolos hechos a nuestra medida. Y nosotros nos aferramos y de esos ídolos nosotros obtenemos satisfacción. Y obtenemos significado. Y obtenemos propósito. Y obtenemos placer. Y los honramos. Y dejamos de hacer cosas
buenas y convenientes por dedicárselo a eso que no es ni bueno ni conveniente, porque es nuestro ídolo, y claudicamos en nuestros principios por rendir culto a nuestro ídolo. Y con facilidad el corazón del hombre se aferra a esos ídolos, se ata a estas cosas, depende de él. Y yo me pregunto si yo estoy detrás más del like de mi ídolo que del like de Dios. Vivimos muy pendientes de los likes de nuestros ídolos, de lo que la gente dice, de la sociedad, de la posición, del dinero, de la acumulación. Pero Dios está presente en mi vida, está presente en mis consideraciones. Y el llamado entonces, el llamado de este mensaje es precisamente que nosotros entendamos que nosotros estamos en una condición peor de la que cualquiera de nosotros imagina, pero que Cristo nos ha ofrecido de manera incondicional, sin cobrarnos precio, su salvación, su redención, su perdón, su limpieza, su propósito, su vida eterna. Pero para yo apreciar a Cristo como el tesoro que Él es, yo primero tengo que verme a mí como el pecador que yo soy. Y cuando yo entienda lo mal que estoy, de manera automática mi alma despertará a la maravillosa realidad de que Cristo es el tesoro que yo andaba buscando. Y lo pondré sobre todo. Es triste ver este individuo haciendo la pregunta correcta, a la persona correcta, viniendo con diligencia, pero yéndose triste, sin aceptar la respuesta que se le dio. Cristo fue claro con él y él no aceptó la respuesta. Se fue a adorar su ídolo, perdió a Jesús. No lo puso sobre todo y ahora perdió lo más valioso por lo menos valioso. Que ese no sea nuestro caso. Acuérdate de tu Creador, y yo le agregaría, acuérdate de tu Salvador, del Salvador en los días de tu juventud. Vamos a orar. Señor, en esta noche yo quiero venir delante de ti, Jesús, y presentar a estos jóvenes y pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra de convicción de pecado en todos nosotros. Y que nosotros podamos apreciar mejor lo que tú ves, pero podamos, Señor, también apreciar mejor lo que tú has hecho. Tómate un minuto y piensa, joven, piensa. ¿Cuáles son los ídolos de tu corazón que te costaría dejar si Cristo te lo pide? ¿Qué está por encima de Jesús en tu vida? ¿A qué le dedicas tiempo, esfuerzo, energías en detrimento de tu relación con el Señor? Pidamos perdón. Este hombre tenía que pedir perdón, no irse triste. Jesús está para perdonar, Él murió por nosotros. Y si yo detecto, identifico un ídolo en mi vida, yo sencillamente le digo, Señor, perdóname. Te he relegado y he colocado este ídolo en tu lugar. Ayúdame a sacarlo de mi vida. Y pon a Cristo sobre todo. Señor, que esto sea una realidad en cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que al iniciar esta noche y al iniciar esta conferencia, tú, Señor, martilles estas verdades en las mentes y corazones aquí presentes, de tal manera que al final de este tiempo juntos, muchos puedan ser
los que te tengan como su tesoro. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones.